continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Saavedra y estamos de nuevo aquí en La Cosecha. Qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarle a que usted por favor cierre sus ojos, a que usted por un momento pueda acompañarnos en una oración. Estamos hablando acerca de la sanidad emocional, de la inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver en la Biblia algunos de los episodios de siervos de Dios y de personas que estuvieron involucradas en el proceso con Dios y que en algún momento también mostraron esas señales de debilidad. A todos nos pasa, todos nosotros tenemos cosas en las que crecer, todos nosotros necesitamos desarrollar una madurez emocional y espiritual también. El personaje del que vamos a hablar el día de hoy precisamente es un rey del Antiguo Testamento que se ve enfrentado a circunstancias complejas en su vida. Él era una persona de la que se esperaba mucho porque era, como lo vamos a leer en las escrituras, con unas características eh, familiares, unas características físicas y unas características, por qué no decirlo, que esperaban las personas que tuviera un desarrollo diferente de su vida. Es por esto que vamos a hablar del rey Saúl. Y quiero ir en la escritura, en las escrituras, a revisar algunos antecedentes bien interesantes acerca de este rey. Y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a ver algunas cosas. Y antes de eso quiero que oremos, que ores conmigo y que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento y sobre todo que nos permita encontrar en su palabra esos principios de fe, esos principios de poder que van a transformar en definitiva nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu dulce presencia, por tu palabra sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes y nos enseñes a cambiar, a transformar, a renovar nuestro pensamiento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a ir a las escrituras entonces. Esto es aquí. Y vamos a ir, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 9. Ok, vamos por acá. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Entonces, comencemos a ver todo un contexto cultural. Un varón de una de las tribus, una tribu que había sido guerrera, que se había ganado su lugar, no era la más grande tampoco, y dice algo interesante: un hombre valeroso, y se espera que los hijos de un hombre que sea con ciertas características sean similares, pero resulta que no siempre es de esa manera, y a veces tenemos cargas familiares sobre nosotros. La imagen de un padre o de un abuelo que hizo o se destacó en algo, y a veces esa carga viene sobre las personas porque oímos incesantemente decir: usted tiene que ser como su padre. Y a veces eso añade una cosa interesante. Dice: él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, de una estatura considerable. Es decir, es alto y apuesto. Y se supone que una persona alta y apuesta pues debe tener también una autoestima alta, porque todo el mundo, primero que todo el mundo lo miraba hacia arriba, ¿sí? Segundo, pues está diciendo las escrituras que era de hermoso parecer, no era un tipo simpático. Sin embargo, la escritura nos muestra cómo este rey, de hecho, cuando es nombrado rey, él mismo como que no cree que pueda ser el rey y se esconde cuando recibe su llamado. Y hay una tendencia en este varón en hacer algo que es continuamente resaltado, y es que minimiza lo importante y maximiza lo que no es tan importante. Eh,
además de ser apuesto, también era rico, a pesar de que tenía esas aparentes ventajas. Entonces, veamos el contexto. Hijo de un hombre famoso y valeroso, no tenían necesidades más, tenían animales, tenían sus negocios, tenían animales de la época que eran un signo de opulencia y de ventaja hacia los demás. Pero Saúl tenía una cosa interesante y es que tenía su pensamiento, su entendimiento entenebrecido. Es decir, mantenía pensamientos negativos en su mente. A pesar de las ventajas que hemos visto, una altura, una posición, además de esto, una apariencia, pero tenía el grave problema que sus pensamientos continuamente eran negativos a nivel de las decisiones, el que tú tengas luz o tinieblas en tu entendimiento va a afectar cómo tomas precisamente esas decisiones. A nivel superficial, todo argumento parece válido, pero en el fondo esos pensamientos negativos y esos pensamientos tenebrosos, retorcidos, van a venir a hacernos daño. Comencemos a ver al menos tres de las consecuencias, perdón, de las causas que trajeron como consecuencia que Saúl fuera gravemente atormentado luego por demonios. Usted puede recordar que este rey era atormentado por espíritus inmundos y solamente podía tener paz y sosiego cuando David venía y tocaba para él y tocaba salmos y adoraba al Señor. Era la única forma como este hombre dejaba de estar atormentado. Pero, ¿por qué y cómo llegó a estar de esta manera? Resulta que precisamente los pensamientos de tinieblas, el negativismo y los pensamientos de tinieblas atraen precisamente todo este tipo de entidades. ¿Por qué razón? Porque es lo que les gusta a ellos es que tú pongas fe en lo malo. ¿Sí? Y el temor en definitiva, no es más sino fe en lo malo, fe en lo negativo, fe en lo que nos daña, en lo que nos corroe. Y es allí uno de los errores que comete el rey Saúl precisamente. Es interesante ver cómo cada vez más él comienza a hundirse y a hundirse y a apartarse de Dios por tomar sus propias decisiones y por una cosa que es gravísima y es querer mmm, mantener esa imagen ante el pueblo y no ante Dios. Eso fue otro de los problemas que Saúl tuvo. Saúl minimizó algunas cosas que necesitaban tener bastante importancia y maximizó lo que no tenía tanta importancia. Dios lo manda a unas órdenes, le da unas órdenes específicas. Quiero que vayamos a Primera de Samuel capítulo 15 y vamos a ver los versículos 19 y 20. Allí en Primera de Samuel capítulo 15 y vamos a ver entonces los versículos 19 y 20. De hecho, voy a ver desde antes. Desde el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que Dios le dijo a Saúl que hiciera era que acabara con un linaje, ¿sí? Que luego iban a ser enemigos totales de Dios como consecuencia de algo que ellos mismos habían hecho. Es decir, hay algunas personas que piensan que Dios mandó a matar a tantos. No, pero necesitamos ver el contexto de todo lo que está sucediendo. Y es que cuando Moisés y el pueblo estaba saliendo de Egipto, este pueblo sin motivo viene por la parte de atrás y ataca a los débiles, a los ancianos y a los niños. Y ahora lo que viene es una retribución a causa de ese acto que no tenía por qué haber sucedido. Y esto es justicia. Ahora bien, en medio de todo esto, Dios le da la orden a Saúl de que vaya y destruya todo, los animales, porque además de esto que hizo el pueblo de Amalek, era un pueblo que había manchado y había deshonrado tanto, había tanta maldad y tanta injusticia y habían hasta dedicado los animales a los demonios.
Y Dios lo que necesita es erradicar totalmente esto. Y le dice al rey Saúl, aquel hombre hermoso, hijo de un valiente, valeroso y además grandote, y le dice, vaya y destruya todo. Ovejas, vacas, no cojan nada. Todo necesita ser quitado. Y Saúl escucha más a las personas porque tiene un problema. Él quiere agradar a la gente, pero no le interesa agradar a Dios. Y es algo que nosotros necesitamos observar. Lo que haces es para agradar a la gente o para agradar a Dios. Y es una pregunta que tú debes hacerte frente a cada motivación y a cada decisión que vas a tomar. Ahora bien, versículo 13. Volvamos aquí a la escritura. Dice, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, ¿qué pues es el balido de ovejas y el bramido de vacas que oigo yo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los hemos traído, porque el pueblo, ahora fíjense que aquí hay otra característica interesante, que nosotros necesitamos observar si está en nuestra vida, y es la justificación, o algunas personas lo denominan también esa autojustificación. Y él comienza aquí a tratar de justificar las acciones y las cosas que está haciendo, trasladando la responsabilidad al pueblo. Y hay personas que trasladan la responsabilidad a las circunstancias y empiezan a justificarse o autojustificarse mejor, ¿sí? Cuando el profeta lo confronta, él traspasa entonces esa culpabilidad a otros. Y cuando es corregido por el profeta y se le preguntó por qué no siguió las instrucciones de Dios, comenzó a señalar que había seguido las otras instrucciones de Dios. En definitiva, le está diciendo al profeta Samuel, ¿por qué no te limitas a mirar lo que sí hice bien y no te olvidas de lo que hice mal? Pero resulta que lo que hizo mal es tan grave como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Y se está centrando entonces allí. El problema de minimizar la responsabilidad y la culpa es tremendo. Porque a veces tratamos de maximizar lo que no necesita ser maximizado, ¿sí? De resaltar lo que no necesita ser resaltado. Y él lo que está tratando de hacer es caminar bajo su propia justicia. Y es lo que muchas veces nosotros intentamos hacer. Decimos, pero yo soy bueno, pero yo no mato a nadie, pero yo a nadie he robado. Yo tal vez a nadie le he quitado lo suyo. Y cuando vamos a ver bajo la vara de Dios, como que no cuadra la cosa. Es como aquel joven que le dice al Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Honra a tu padre y a tu madre y ayuda. Pero cuando llega un punto en desatar su corazón de lo material, entonces ya no aguanta y se va. Bueno, a esto queremos llegar. Necesitamos aprender a darle lugar a las cosas. Quiero ver algo más aquí acerca de Saúl. En el versículo 20 hay algo bien interesante que quiero revisar entonces. Esto es 1 Samuel, capítulo 15. Creo que me equivoqué en algo acá, perdón. Esto es, sí, 1 Samuel, capítulo 15. Y vamos a ir avanzando hasta el versículo 21. Dice, y respondió Saúl, de Amalec los he traído porque el pueblo, ahora fíjese lo que está haciendo acá, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces aquí lo que él está tratando de hacer es tratando de acomodar su actuación para quedar bien con Dios. Entonces como el que dice, sí, robé, pero es que de ahí voy a diezmar. ¿En qué estamos? Y es allí donde comenzamos a tener problemas. Continuemos con la escritura. Dice, tomaron de lo mejor de las vacas y las ovejas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos,
Y aquí comenzamos a tener una cosa interesante. Miren lo que Dios le dice. Saúl ya sabemos que no era un hombre pequeño. Es decir, la mayoría de los hombres le daban a la altura de los hombros. O sea que en promedio era unos entre 25 y 30 centímetros más alto que el promedio de la gente. Es una altura bastante considerable, ¿verdad? Y sin embargo, ante sus propios ojos él era pequeño porque no aprendió a verse a sí mismo como Dios lo veía. Y tú y yo necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Voy a continuar en la escritura. Dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. El problema aquí de Saúl era que quería agradar a la gente. Y cuando tú y yo pretendemos agradar a la gente, cuando pretendemos con nuestros actos acoplarnos a las demás personas, empezamos a cometer errores porque Dios nos ha hecho con un molde y nos ha hecho con un propósito único y diferente. Y lo que necesitamos empezar a moldarnos es a qué es lo que Dios quiere sobre nosotros, qué es lo que Dios quiere sobre tu vida, qué es lo que Dios quiere sobre mi vida. Y no lo que las demás personas esperan que tú hagas, pienses o digas. Vamos a ir de nuevo a la escritura. Dice entonces: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y vean la respuesta tan tremenda aquí de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, varias cosas que me llaman poderosamente la atención. Número 1. Está siguiendo las instrucciones a medias. Número 2. Está diciendo ahora que la responsabilidad es del pueblo, pero él es el que ha sido nombrado líder. Y es lo mismo que sucede cuando tú tratas de justificar tus acciones por las circunstancias y por las decisiones de otras personas, cuando tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eres el responsable de tus palabras, tú eres el responsable de tus acciones y de tus reacciones. Y a veces tenemos la tendencia de justificarnos de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, cuando nosotros somos los dueños de nosotros mismos. Cuando nosotros somos los responsables de todo lo que hacemos y de cómo obedecemos o no a Dios. Mas el pueblo tomó el botín, está diciendo, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Y ahí es donde comete tal vez uno de los más graves errores, y es que él mismo no decide someterse a Dios, sino que ahora le está diciendo: es tu Dios, profeta. O sea, es una cosa tuya. No tiene que ver conmigo. Y ahí es donde comienza la decadencia de Saúl. Y es allí donde precisamente demonios comienzan a entenebrecer más su mente hasta que llega al borde de la locura. En esencia, Samuel está guiado por el Espíritu de Dios, confrontando a Saúl. ¿Y cómo reaccionas tú cuando alguien te confronta? No es fácil a veces que nos digan las verdades que nosotros no queremos ver. Pero quiero invitarte a que cada recriminación, a que cada cosa que las personas te digan, las escuches antes de dar tus razones. ¿Sí? Que escuches, sencillamente escucha. Y trata de determinar si tal vez es Dios que esté tratando de guiarte a algo que tú has decidido no ver,
a algo que tú has decidido no entender, a algo que tal vez tú has decidido hacer a tu manera y no es como Dios te ha dicho que lo hagas. Y Saúl está aquí convencido en su mente de que está obedeciendo a Dios. Así como hay personas que están convencidas que lo que están haciendo es correcto, aunque las evidencias muestren lo contrario. Y entonces aquí encontramos el siguiente error grave, y es aferrarse a la idea que había una injusticia sobre su vida. Pero ¿por qué Dios me hace esto? Siendo que yo le cumplí a Dios. ¿Sí? Y como resultado de su culpa, Saúl recibe una sentencia que yo quiero que tú termines de leer el capítulo allí en casa. Y la sentencia es que ya Dios lo descarta. Y ahora veamos algo allí vamos a verlo, ahí mismo donde estamos. Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 en adelante. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que te estoy diciendo, es decir, cuando te están llamando la atención, cuando alguien te recrimina, escucha. ¿Qué tal que sea Dios que esté intentando allí guiarte a algo? ¿Qué tal que sea Dios el que te esté intentando mostrar algo? Si no lo es, está bien. Y puede haber una razón válida que esté motivando a las personas, o puede que sencillamente no te entiendan. Sin embargo, es bueno escuchar. Hay un punto en el que a Pablo le dicen: nada malo te acontezca, no viajes porque vas a tener problemas. Y él dice: es que precisamente eso es lo que estoy buscando, esos problemas. En otras palabras, está diciendo: Dios me está guiando a ir allá y no puedo ser negligente a lo que Dios me está enviando. Lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Sí? Y aún cuando podemos llegar a ese nivel de madurez en donde no nos importa lo que diga o piensa la gente, sino que nos importa más lo que diga y piensa Dios. Obedecer es más importante entonces que los sacrificios. Y mira lo que dice: y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, la rebelión es hacer lo que a mí me place. ¿Sí? Eso es rebeldía. Yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? Y la obstinación es continuar allí pegado al error, argumentando, ¿sí?, las propias razones. Y está diciendo la escritura entonces algo que es bien interesante, y mira lo que está diciendo. Adivinación es igual que la rebelión, y los ídolos como la idolatría, los ídolos e idolatría, la obstinación. Tú y yo no podemos ser obstinados. Cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ahora, interesante, reconoce el pecado, pero ahora no lo quiere remediar. Mira lo que dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero le dice eso a Samuel, no a Dios. ¿Sí? Y vemos aquí de nuevo el mismo problema repitiéndose y allí insistiendo en la vida de Saúl, y es querer quedar bien delante de los hombres y no delante de Dios. Y ahora le dice a Samuel: perdóname porque me equivoqué, no cumplí lo que Dios mandó, pero me dio miedo lo que dice la gente. Que lo que diga la gente no sea más importante que lo que dice Dios de ti. Otra cosa importante, veamos bien. Saúl es el rey. La gente debe obedecer al rey. Es decir, él no tomó la posición que tenía, sino que se rebajó de su condición, dejando que la gente dominara. Y lo mismo nos pasa a veces con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. A veces nos rebajamos de condición y nos sometemos a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, cuando debería ser el contrario. Debería ser que tú y yo dominemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que entonces la cosa camine como debe ser, en el orden que Dios estableció realmente.
que no te dominen ellos a ti. Entonces dice la escritura, vamos a continuar acá. Dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Y él dijo, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y que vuelvas para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel atrás tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, el rey de Amalek, y aquí ya viene otra historia. Pero lo que yo quería resaltar es que a Saúl realmente no le importó que Dios lo haya desechado del reino, sino lo que pensarían las personas y los ancianos acerca de él. Y cuando dice que ha escogido un hombre mejor que tú, bueno, David también se equivocó, pero cuando David se equivoca, le importa un pepino, perdónenme la expresión, lo que piensa el pueblo, pero le importa lo que piensa Dios. Y resulta danzando hasta que se le veía la ropa interior, importándole 5 lo que piensa el pueblo. Pero después, más adelante, cuando también peca, él se humilla delante de Dios y dice que Dios no se aparte de mí. No le importó el reinado, no le importó el pueblo, no le importó la posición, no le importó perder nada más que esa relación con Dios. Y ahí es donde radica la diferencia entre Saúl y David. Ahora, Saúl, fíjense lo que está diciendo, ven y me acompañas para que la gente nos vea juntos, para que la gente vea que sigues respaldándome. No le importó que hayan rasgado el reinado, que se haya roto, que Dios ya haya dicho, ya no más, no voy contigo. No le importó eso, le importó lo que pensaba la gente. Y es aquí donde nosotros necesitamos evaluar nuestras emociones y sentimientos y mirar qué tanto realmente nos importa lo que Dios hace sobre nosotros y cómo Dios nos ve a nosotros y cómo Dios va a glorificarse en medio de nosotros. Entonces, aquí tal vez radica uno de los más grandes errores y uno de los motivos por los que los demonios precisamente aprovecharon esa circunstancia, y vemos después a un rey Saúl totalmente atormentado, endemoniado y en problemas. Y a él lo que le importa es esa justicia delante de, de los hombres. Y de alguna manera sintió que esa sentencia era más grande que su castigo, porque dijo, yo cumplí una parte. Pero no se trata de cumplir una parte, se trata de cumplir todo. ¿Sí? Y está casi que diciendo, es injusto lo que están haciendo conmigo. Es prácticamente lo que está diciendo cuando dice, ven y adórame, vamos a adorar a tu Dios, no a nuestro Dios, sino vamos a adorar a tu Dios. Y tal vez Samuel tenía la esperanza que Saúl se arrepintiera. El profeta, yo creo que tenía esa esperanza y por eso lo acompaña, esperando que Dios en su misericordia haga algo diferente. Pero lo que encontramos es que mientras el hombre no se arrepienta, Dios tampoco cambia de parecer. Cuando vemos al hombre arrepintiéndose, cuando vemos al hombre entrando en razón, vemos a Dios que a veces cambia de parecer. Por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Abraham intercede y le dice, si hay 10 justos, destruirás la ciudad. El problema es que no había ni un justo. Y es por esto que nosotros a veces sufrimos cosas que nos parecen inexplicables e injustas. Y déjame decirte, las pruebas que vivimos, las vivimos por alguna razón. O porque nos hemos equivocado, o porque necesitamos aprender algo. Pero hay algo significativo. Precisamente cuando sufrimos esas pruebas inexplicables, cuando sufrimos esas circunstancias que son tan difíciles, no debemos permitir que nuestra paz y nuestra relación con Dios sean malogradas, que sean dañadas. Necesitamos ir un poquito más adelante y buscar precisamente la presencia de Dios. ¿Sí? El siguiente pensamiento distorsionado de Saúl está relacionado precisamente con su excesiva autosuficiencia. ¿Sí?
yo hice, y se acuerdan, Nabucodonosor tuvo el mismo error y a causa de eso también cayó en locura por ser exageradamente autosuficiente y no reconocer a Dios. Y cuando tú no reconoces a Dios en todos sus caminos, el diablo aprovecha para tomar ese lugar y empezar a destruir. Por eso quiero invitarte a que reconozcas a Dios sobre tu vida, que lo invites a que venga a operar, a trabajar, a hacer algo en tu vida para que sea diferente, para que las cosas cambien. ¿Sabes? Comparemos la actitud de Saúl precisamente con la actitud de Cristo. A Cristo no le halagaban ni los aplausos, tampoco lo deprimían. ¿Sí? Él vino a hacer lo suyo. Pero a Saúl le preocupaba tanto, pero tanto, tanto esa imagen que podía tener la gente de él. Y es allí en donde necesitamos empezar precisamente nosotros a indagar en nuestro corazón. La escritura dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como superior a sí mismo. Esto lo dice Filipenses capítulo 2. Y necesitamos comenzar a andar en esto, no hacer nada por rivalidad, por contienda o por vanagloria, y mirando nosotros mismos con humildad. ¿Qué significa esto de humildad? Pues vernos con los ojos que Dios nos ve. Hay personas que piensan muchas veces que somos arrogantes, pero necesitamos aprender a vernos a nosotros mismos de la misma mirada que Dios nos ve. Y es que Saúl era el rey, pero no se sentía como rey. Y hay muchos hijos de Dios que no se sienten como hijos de Dios. Y es momento de comenzar a mirarnos a nosotros mismos como hijos de Dios, porque Cristo fue el que murió y también resucitó para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Por esto quiero invitarte a que comencemos a buscar verdaderamente a Dios. No solo respuestas, sino verdaderamente a Dios. El siguiente error de Saúl fue que no buscó a Dios, sino que buscó a una espiritista, a una pitonisa, para que le trajera al espíritu de Samuel, porque Saúl resultó teniendo una conexión con Samuel, pero nunca con Dios. Ahora, Samuel era el profeta, Samuel era el canal. Te lo voy a tratar de poner de esta manera. Un teléfono celular. El teléfono celular, si no está encendido, no te va a poder comunicar con nadie. Tú necesitas encenderlo y tener conexión. ¿Sí? Pues si tú lo tienes ahora bien encendido, pero no hay señal, pues de nada te va a servir. Bueno, Samuel era como el equipo celular, quien recibía la señal del cielo. ¿Sí? Pero lo que Saúl necesitaba era volver a conectarse con Dios, con el Dios del cielo. No lo hizo. Y al intentar encontrar respuestas después de la muerte de Samuel, lo que este hombre hace es buscar a su manera y no a la manera de Dios las respuestas. Busca una pitonisa, hace que le traigan, comillas, al espíritu de Samuel, que probablemente no era el espíritu de Samuel, sino un demonio, y le dice ciertas verdades, pero incumple el mandamiento puntual de Dios. ¿Por qué digo yo que probablemente no era el espíritu de Samuel? Porque la escritura nos deja ver que una vez estamos muertos, dice la escritura que vivirá el hombre una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Y que ni podrán venir de allá para acá, ni de acá para allá. ¿Cómo es? Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ok. Entonces, todas estas manifestaciones espirituales probablemente no son con la persona que se está llamando, sino con un demonio que está por ahí, que tal vez conocía a ese susodicho. Es probable que sea, yo no sé si ustedes se acuerdan de las caricaturas que aparecía un angelito y un demonio con la misma imagen de la persona y que le hablaba al oído. Bueno, básicamente Dios asigna un ángel de la guardia a cada uno de nosotros y hay un mensajero de Satanás, un emisario de Satanás que está pendiente de nosotros también y que puede llegar a tomar nuestra forma y que puede llegar a tomar nuestra voz, y esas son las manifestaciones espirituales que algunos tienen. No sé por qué lo dije acá, pero tal vez alguno de ustedes necesita escucharlo, que el espiritismo no es de Dios, aunque sea algo sobrenatural. Y lo que hace es abrir aún más puertas a las tinieblas.
Uno de los errores más graves de Saúl es precisamente que tiene tinieblas en su pensamiento y ahora abre una puerta espiritual grandísima de la que solamente con el arrepentimiento puede ser transformado y cambiado. Pero él decide no arrepentirse, sino en vez de esto, es decir, nunca se somete a esa terapia de Dios, nunca se somete a Dios, nunca busca realmente a Dios, sino busca adorar de boca, busca adorar desde, permítanme ponerlo en estos términos, desde la religión. Es decir, le dice al profeta, ven conmigo, vamos a los ancianos del pueblo que nos vean y que adoremos a Jehová, tú Dios. Pero cuando tú misma te metes a adorar a Dios allí, con el corazón, con el alma, a buscarlo, a decirle, Señor, he fallado contra el cielo y contra ti, incumplí tu palabra, hice esto y esto y esto, y te confiesas delante de Él. Dice la Escritura que nuestro Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros errores y limpiarnos de toda maldad. Aún estamos a tiempo para hacerlo, aún podemos hacerlo. Así que quiero invitarte precisamente a que hagamos eso. ¿Tú y yo nos hemos equivocado? Seguramente. Pero es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy y perdóname. Así que cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por el poder de tu palabra. Y hoy queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que perdones todos los errores, todas las equivocaciones y pecados que hemos cometido hasta hoy. Perdónanos y enséñanos a seguir tu camino. A que no nos importe tanto lo que piensa la gente, pero que nos importe más lo que dices tú, Señor. Que nos podamos ajustar a tu palabra y hagamos tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por hacer esta oración conmigo. Quiero invitarte también a que nos escribas al WhatsApp 316-404-8009, 316-404-8009 o al 310-800-3046 y que nos solicites uno de nuestros mensajes de difusión. Allí vas a encontrar también los estados y algunas palabras de bendición que van a transformar tu vida. También que nos sigas en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como @icapila_cosecha y como numeral cosecha virtual. Ahí vas a encontrar en ese hashtag cosecha virtual, vas a encontrar todos los mensajes que diariamente estamos compartiendo. También que nos sigas en nuestro canal de YouTube, que lo compartas con tus amigos y recuerda, esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Dios te bendiga.